Avances recientes de la biotecnología han permitido cosechar células madre adultas a partir de tejido adiposo. Estas células, a las cuales se les denomina células madre adultas mesenquimales, derivadas de tejido adiposo, estimulan la reparación y regeneración de tejido, utilizando las células del mismo paciente. Las células madre derivadas de tejido adiposo son pluripotenciales, lo cual permite diferenciación a varios tipos distintos de tejido. El uso de las células del mismo paciente o autólogas elimina la posibilidad de rechazo asociada con el uso de células embrionarias. El Dr. Juan José Parcero Valdés, cardiólogo clínico intervencionista con más de 20 años de experiencia en práctica especializada de la cardiología e investigador del Instituto de Medicina Regenerativa, explica los protocolos necesarios para poder iniciar con la aplicación de esta terapia en pacientes con padecimientos cardiovasculares avanzados como insuficiencia cardíaca. A la fecha llevamos alrededor de 25 pacientes con insuficiencia cardíaca, la mayoría de ellos secundaria a cardiopatía isquémica, es decir, a infarto, historia de infarto previo o infartos previos. Y lo que les puedo comentar que la experiencia ha sido muy satisfactoria, nos impulsa a seguir. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los pacientes, estamos hablando de alrededor de un 80% de los pacientes, han presentado una mejoría clínica, es decir, mejoría en su calidad de vida. La técnica aplicada es de invasión mínima, ya que el paciente no necesita una operación a corazón abierto. El procedimiento consiste en hacer una punción de la arteria femoral. Esa punción se hace a la altura de la ingle. Habitualmente usamos el lado derecho, es un procedimiento de invasión mínima, donde a través de esa punción pasamos un catéter especial, que es un catéter que trae una pequeña aguja, como de esas agujas que usan los pacientes para aplicarse insulina subcutánea. Y entonces ese catéter lo guiamos hasta el corazón, pasamos la válvula aórtica, que es la válvula que está entre la aorta y el corazón. Entonces, una vez que estamos adentro del corazón, dirigimos la aguja hacia los sitios de cicatriz que queda después del infarto, los sitios que no son útiles desde el punto de vista de contractilidad del corazón y que hacen que el corazón pierda fuerza. Entonces inyectamos alrededor un mínimo de 16 inyecciones. La cantidad de células que ponemos es proporcional a la que nos da la muestra que se obtuvo antes de esto. La muestra se obtiene de la grasa del paciente. El paciente antes lo ve el cirujano plástico toma por aspiración con aguja alrededor de 120, 130 mililitros de grasa, que no es mucho, es una cantidad relativamente pequeña. No hay que estar muy gordito para hacer esto. Entonces esa grasa la llevamos al laboratorio de células que tenemos, donde nuestros químicos, después de un proceso de tanto químico como mecánico, hacen la separación y hacen el condensado de células madre, esto alrededor de una hora y media, y las muestras que hemos logrado obtener son muestras que varían empezamos obteniendo alrededor de 70 millones y en la actualidad, eso fue en el primer caso, ahora en la actualidad tenemos un promedio de alrededor de 150 a 200 millones de células madre por muestra. Y entonces esos 150 o 250 millones me los dan a mí y entonces con ese catéter con aguja en cada inyección, la proporción de células que se inyecta, pues dependerá del número total de células. Inyectamos una buena cantidad de millones en cada inyección. A pesar de los logros, esta terapia no está constituida y debe ser regulada por los organismos correspondientes. Nosotros lo estamos haciendo bajo un protocolo riguroso de investigación, con todas las aprobaciones de los comités de bioética y de investigación y de COFEPRIS, porque así tiene que ser. Cuando el paciente llega enfermo y en fase terminal, uno le abre esta puerta y en el 80% ha funcionado. Es una ventaja y es una bendición. Esto no quiere decir que ya esté listo esto para que en cualquier lado se los puedan hacer. Esta terapia es un complemento del tratamiento convencional. Este tratamiento es encima de lo que el paciente ya recibe. El medicamento no mejora la función cardíaca en forma significativa, ¿sí? Mejora la sobrevida, hace que el paciente viva más, pero el paciente va
obviamente el corazón trabaja todos los días, late 100,000 veces al día. Eso equivale a un promedio de 3 millones de latidos por mes, a 36 millones de latidos. Y un corazón desfalleciente que tiene insuficiencia cardíaca, pues su vida media está acortada a 5 o 6 años. Entonces, el usar estas terapias en este tipo de pacientes, pues, ¿qué hace? Que al mejorar la función cardíaca, mejore la calidad de vida del paciente, disminuye el consumo de medicamentos y sobre todo mejore su expectancia de vida. El paciente, su posibilidad de que muera en los próximos 5 o 6 años si respondió bien, se reduce en forma significativa comparado contra el grupo de pacientes que solamente reciben tratamiento médico. Como ejemplo del resultado, el señor Alberto de la Fuente da su testimonio. Tengo 65 años. Hace 12 años tuve un infarto de la pared anterior del corazón que fue bastante grande y mi tiempo de recuperación pues fueron de unos 2 meses aproximadamente. A partir del infarto y paulatinamente tuve una disminución importante en la función cardíaca que llegó hasta un 38% de la fracción de eyección. Posteriormente, después de 6 años de esto, el doctor Juan José Parcero me llamó, me dijo, vamos a realizar un procedimiento experimental de implantación de células madre que pensamos que vaya a ayudar para mejorar la función cardíaca que se ha venido bajando paulatinamente. Entonces, en la explicación que se me dio fue que este procedimiento era un procedimiento con mínima invasión, o sea, era un procedimiento de cateterismo y que en él me iban a inyectar células madre directo al corazón, que se iban a obtener de un procedimiento que me iban a hacer de liposucción mediante un proceso en el laboratorio para obtener las células madre concentradas. Entonces llegué el día del procedimiento, me hicieron la liposucción, que fue mínima, de ahí tomaron las células madre y después de, ¿qué sería? Unas 3-4 horas de estar ahí esperando a ver a qué horas, llegó por fin el tiempo en el que me metieron a hemodinamia, me hicieron el procedimiento, que todo salió bien. Posterior a él me hicieron un ecocardiograma ahí mismo en la sala, se vio que todo estaba correcto. Y al día siguiente ya pude salir del hospital sin mayor problema. Estuve en descanso un par de días y a partir de entonces se ha notado una mejora sustancial en la función cardíaca, afortunadamente. Ya no me canso como me podía haber cansado anteriormente. Las cosas caminan bastante bien. Con mis revisiones trimestrales y anuales, tanto de prueba de esfuerzo como de ecocardiograma, me ha ido bastante bien y se ha notado una mejora sustancial. A 4 años de investigación constante y persistente, la suma de esfuerzos es notoria. 25 pacientes atendidos con este método tienen calidad de vida post-infarto. Esto alienta al doctor y sus colaboradores a seguir adelante para lograr instituir estos procedimientos en la mayoría de los hospitales que traten este tipo de condición humana.